quieren que yo les sugiera, no sé, ustedes díganme. Ya les di unas sugerencias, pero no sé, ¿pensaron en algún tema ustedes? Me gustaría escucharles y anotarlo también, porque así sería ya, es ir anotando desde ya. El primer paso para su tercer parcial, ¿verdad? Ir dándoles lo que tienen que ir haciendo despacio, ¿verdad? Poco a poco, para que no se atiborren de trabajo. No sé si algunos de ustedes ya pensaron en algún temita. Buenos días, licenciada. Buenos días, señorita Rosario. Ay, la verdad, esta hora no. Está bien comenzar. Todavía no han pensado en el tema. Hay tantos problemas, ¿verdad? Tantos fenómenos sociales. Fíjese que tenemos eh, un tema que parece bien interesante Ajá. por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? El tiempo de la Sí. pandemia. Ujú. Entonces, este, quizás se lo vamos a presentar para que usted nos dé idea si está bien o lo cambiamos o qué, ¿verdad? Sí, Por su sí. el tema es el cuidado de los niños en tiempos de pandemia. El cuidado de los niños en los tiempos de pandemia. Vamos a ver aquí. ¿Vale? El cuidado de los niños en tiempos de pandemia. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de una obra que tal vez no sé si la hayan leído o no, pero bueno, podría ser que no, que se llama El amor en tiempos de cólera, porque cólera fue una epidemia tremenda, terriblemente grande, ¿verdad? Que fue una epidemia, el cólera. Entonces, en un tiempo, por ahí por los años 1950 y algo, y, y hay una obra de Gabriel García Márquez que se llama El amor en tiempos de cólera. Pero en este salió por ahí uno, El amor en tiempos de pandemia, del COVID, ¿verdad? Así que es como dice usted, Rosario, en el tiempo de pandemia, ¿verdad? Ahí sería nada más aclararle en el tema, ya que es el COVID-19, ¿verdad? Porque así. Pero sí, le vamos a dar bonita forma, pero está bonita la idea, está muy bien. Y ya lo hablaron con la señorita Ivonne y con señorita Jessica, ¿verdad? Porque Fíjese serían las que tres, ¿verdad? ¿O sí, no? sí, somos las tres. Ajá. Ya más o menos se pusieron en esa sintonía. Sí, Lee. Ah, vaya, ya ve, Con Jessica estamos todavía depurando ahí. Ajá, pero está bien, ahí solo sería, bueno, acordémonos que los niños están desde pequeñitos, desde parvularia, ¿verdad? Hasta bachillerato. Niño es hasta los 18 años, entonces solo hay que delimitar qué sector, qué nivel, qué edades. Si serían los niños de parvularia, los niños de primer ciclo, que son de primero a tercer grado, los de segundo ciclo de cuarto a sexto, o de sí, tercer ciclo de séptimo a noveno, o de bachillerato, porque llegan hasta los 18 son niños. Solo sería delimitar qué nivel, qué edades, ¿verdad? de 4 meses a 10 años. Ah, de bebés hasta los 10 años. Sí, Ah, bueno, está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Ya ve que hasta en eso pensaron. Y son las edades que son bien tremendos los niños, ¿verdad? Que necesitan jugar tanto. Bueno, Son muy tremendos. sí.
y necesitan bastante atención también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, ya vamos adelantando. Ya tengo aquí a Rosario, Ivonne y Jessica, ya con su primer idea, ya solo para pulirla. Vamos con, no sé si pensó también ya la señorita Neri con Valeria, no, ¿sí? Con Valeria, ya que faltan los hombres, hoy solo hay pura señorita, miren, nos faltan los hombres ahí. Hola, buenos días. No nos hemos hablado nada ahorita del tema. Apenas nos estábamos adaptando a lo de los sociólogos. Ah, bueno. ¿Y Valeria qué dice? También. No, igual. No nos hemos puesto de acuerdo con Neri. Ah, vaya. Entonces, en el camino y en este rato que vamos a estar, se les puede ir ocurriendo ya su idea sobre qué, ¿verdad? Para que ya quedemos anotadas aquí con las ideas, con la idea principal, como para después depurarla, dejarle bonito el título ya, ¿verdad? Que veo que andan ahí con el primero, está bastante bien. Y sí, ha habido en todo eso, en todas las edades de los niños, adolescentes, eh, pues adultos, mujeres, hombres, ha habido ancianos, ha habido, ¿cómo se llama?, un impacto de esta pandemia, eh, más cuando estuvieron encerrados, ¿verdad? Que con solo que le digan no puede salir. Entonces, vamos bien. Bueno, entonces vamos ahora con los sociólogos. Tarea, primera actividad de primer laboratorio. Laboratorio. Vale, de primer laboratorio. Ay, licenciada, me salieron un montón de diapositivas, no sé cómo reducirlo. Ay, no. Y lo insertaron en diapositivas ustedes, lo del sociólogo. Yo no, Lick. Entendí que era Word y que era nada más así lo entendí yo. Yo igual. No, pues, no, es que como para socializarlo aquí, pues iban a socializar lo que habían encontrado y entregarlo, ¿verdad? Aquí socializarlo, que conozcan las demás a los sociólogos, ese es el objetivo, los demás. Pero para subirlo, dijimos que bueno que alguien le preguntó y a mí, así, ¿verdad? Y yo sí, muy bien, no solo que quede grabado allí la socialización, ¿verdad? Sino que también con su paginita, su portada, con donde están los datos generales, y la otra página donde esté su síntesis, y subirla, ¿verdad? Ahora darle habilitarle para que suban, pero no es para hacer presentación, no era obligación, pero si lo hicieron, pues, o en Word, como sea, eh, si lo van a presentar, no es problema, pero no era así como para que hacer la presentación es para el martes, sobre las páginas, el material que van a leer ahí, que son de 14 páginas y que están divididas en los tres grupos, ¿verdad? Ese sí va en PowerPoint y las, presentarlo, ¿verdad? Alguien que lo va a presentar y que lo van a desarrollar ustedes. Pero esto era solo la socialización. Pero de todas maneras háganlo como ustedes lo han dispuesto, ¿verdad? Pero no era así obligatorio ponerlas a develarse a que estén haciendo una presentación, no, ¿verdad? Y tampoco que ya estuviera listo para subir ya, sino que solamente era buscar la biografía sobre él, que eso se hace pues en un rato, pero sin molestarse tanto que se diga, ¿verdad? Tanto. Pero bueno, ustedes son trabajadoras y responsables también. Eh, Veamos ahí quién rompe el hielo, quién nos va a contar de su sociólogo, quién nos va a presentar al primer sociólogo. Buenos días, licenciada. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo tenemos cada una o es todo lo que...? No,
eh, para presentar a un sociólogo, como no es gran, es extenso, ¿verdad? Para hablar de él puede ocuparse 10, 12, 15 minutos, no hay problema. Ok. ¿Verdad? Sí, eso Emocionada. no la voy a cortar, no la voy a cortar. ¿Quién será la primera? Jessica. Buenos días. Ivonne, señorita Ivonne. Buenos días, Sí. señorita Ivonne. Usted va a ser la número 1. Sí, me gustaría romper el hielo. Quiere romper el hielo. Sí, Bueno, vamos a romper el está hielo a bien, ver señorita qué tal Ivonne. nos va. Empecemos. Empecemos, señorita Ivonne. Ok, yo sí, me tomé la molestia de hacer una pequeña presentación nada más, solo con las ideas más principales. Qué perfecto, excelente. Puede hacerlo. Ahorita siento como que estoy enfrente de todos y todos están dirigiendo su mirada hacia mí. Ah, sí. Sí, Fíjese que siempre. sí, porque solo que no está la carita ahí, ¿verdad? Pero mira, ya tiene su presentación. Ok. Bueno, tenga muy buenos días, estimada licenciada y compañeros. Vamos a tratar acerca del sociólogo el conde de Saint-Simon. Él nació en 1760 y falleció en 1825. Se le considera como el primer teórico de la sociedad industrial y el precursor del socialismo. Apoyó la independencia de Estados Unidos. Vivió la Revolución Francesa y pudo contemplar los primeros pasos de la industrialización. Fue un periodo bastante importante que tuvo muchos cambios y él tuvo la oportunidad de presenciarlo. Él estaba convencido que la industrialización abría las puertas a un nuevo modelo social, más justo y sin diferencia de clases. Él, a pesar de ser una persona con sus comodidades económicamente, renunció a todo eso, porque el objetivo principal de él era ayudar a las personas. Era considerado como el padre de la sociología desde el punto de vista científico. Él fue un visionario de la sociedad, un idealista en poder solucionar la crisis de su época sin violencia. Él, a pesar de tener una familia que por tradición venían siendo eh, militares, él también lo fue, pero renunció y se dedicó a lo que más a él le gustaba, que era ayudar a las personas. Fue el primer teórico de la sociedad industrial y el precursor del socialismo. Él desarrolló un proyecto de analizar la realidad social concreta de la sociedad feudal, la sociedad de transición y la sociedad industrial, para después preguntarse por el tipo de política que debía encajar con la nueva sociedad. Sus ideas dieron nacimiento a una ideología política y económica conocida como sansimonismo, la cual afirmaba que las necesidades de la clase trabajadora debían ser reconocidas y satisfechas mediante una nueva reorganización social positiva.
Esto abonando a lo que mencioné en un principio, que él deseaba que las clases se terminaran, que no existieran ricos y pobres, sino que hubiera una igualdad humanitaria. Él planteó que las sociedades no pueden ser dirigidas si no se les convierte en objeto de ciencia, y ello solo es posible descansando en las ciencias de la naturaleza. Él tenía un punto de vista de la sociedad desde un punto de vista científico. Él todo lo deseaba ver de esa manera y decía que para alcanzar ese tipo de sociedad donde hubiera una igualdad y no hubieran personas eh, sin hacer nada, decía de que ese tipo de personas que eran ociosas, como los curas, los nobles y los explotadores, iban a ser eh, sustituidos por un nuevo Estado dirigido por los industriales, que eran los científicos y los artistas. Su gran objetivo fue reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria para alcanzar una sociedad sin clases. Él le apostaba bastante a eso. Quería eliminar las clases totalmente del sistema, porque a pesar, como mencionaba antes, que él era una persona con comodidades económicas bastante buenas, siendo sobrino de un conde, él renunció a todo eso por dedicarse a escribir y por ese medio ayudar a las personas, aunque en el camino no le fue muy bien, ya que siempre tuvo esos eh, altibajos que no le permitieron tener una estabilidad económica bien, pero a pesar de todo siempre contó con el apoyo de su familia y salió adelante, y él lamentablemente tuvo una enfermedad llamada gastroenteritis, que fue lo que hizo que él falleciera. Pero él siempre eh, planteó la necesidad de construir una ciencia de la sociedad basada en una filosofía positiva, en hechos observados y discutidos. Calificó esta ciencia como fisiología social, como un elemento más de la ciencia general, pero en la cúspide, como una síntesis de conocimientos, se encuentra la ciencia que se ocupa de la organización de las sociedades humanas. Creía que todo el sistema social requería un nuevo sistema filosófico que le serviría de base. Así que eso era lo que él más le gustaba hacer, y él deseaba reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria para poder alcanzar una sociedad sin clases a través de una renovación ético-religiosa. Así que eso sería muy bien, señorita Ivonne, muchas gracias. parte. Ya nos presentó a Saint-Simon. Muchas gracias. Sí, la época de la industrialización se dio en el 1800, ¿verdad? Porque se venía de una época clásica en el siglos 3, 5 antes de Jesucristo, después de una época larga, que fue del siglo V, cuando suelta ahí la clásica, del siglo V hasta el XV, ¿verdad? Fue la Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media, donde hubo el sistema feudalista, ¿verdad? Como sistema político, económico, social, ¿verdad? Y cultural, donde fue una etapa tan larga, la Edad Media o medieval, medievalismo, del siglo V al XV,
bien extenso, donde hay una alta, plena y baja edad media, pero bajo el feudalismo, ¿verdad? Explotador, terratenientes, nobleza, todavía no llega la burguesía, la nobleza, los reyes, con todos esos tributos que se les tenían que dar, ¿verdad? Y la alta alcurnia, la gente ociosa, se podría decir, porque no hacían nada. La gente trabajaba para ellos. Y así llegó al siglo XV, luego llega el XVI, que es el Renacimiento. En esa época se le llama oscurantismo, ¿verdad? A esa época del medievalismo. Llega después ya el Renacimiento, ya siglo de oro, ya no es aquella base de que bajo la religión, ¿verdad? Los que tenían el poder ahí político eran la clase noble, reyes y todo, más los religiosos, ¿verdad? La Santa Inquisición y todo lo demás, y los sacerdotes y todo, la iglesia. Luego llega el Renacimiento, siglo XVI, que ya entonces ya llega el, ¿cómo se llama? Un renacer, ya no el centro de todo aún, de, lo, de todos los aspectos, de todos los factores de la sociedad, ya no era el centro de todo, era Dios, ya no, ya quedaba el hombre. Por eso el siglo del humanismo, el siglo de oro, ¿verdad? Que viene un renacer. Pasa aquello después ya de la etapa baja, edad media, y viene y lo bota el renacimiento, siglo de oro, que ya el centro de todo ya viene siendo el hombre y la mujer, ¿verdad? Por eso época humanista. Y luego viene el siglo XVII, que viene el barroco, el sistema es un como de arte, ¿verdad? Ahí vienen las artes, así se conocen esa línea de tiempo en las artes, eso me lo puedo muy bien porque lo trabajamos a profundidad, pero el sistema político también va a la par, contexto histórico, ¿verdad? Entonces, llegase así al 18, que ya no es el barroco, había vuelto un poco ya no al renacimiento que había llegado, que estaba votando el renacimiento, sino que estaba queriendo volver al tiempo de la religiosidad, pero ya no en la misma forma, pero sí con poder de la iglesia recuperándose. Pero después llega la industrialización, el siglo de las luces, ya no siglo de oro, sino de las luces, de la industrialización, la educación, ¿verdad? Viene la educación, la ciencia, la tecnología de ese tiempo, del siglo XVIII, el iluminismo, se le llama iluminismo, enciclopedismo. Se fundan universidades aquí aún en Latinoamérica en el siglo XVIII, en algunos países, no en todos. Y eso retoma Saint-Simon, que está viviendo esa época de la industrialización, la ciencia, ¿verdad? En boga, en auge la ciencia, la tecnología, donde aparecen tantas cosas, ¿verdad? Que no existían, que ya se va quitando aquello de que no se puede decir que la Tierra es redonda como cuando están en la Edad Media, porque es Argentina, ¿verdad? Entonces, ya le toca a él hablar de esas clases y hablar de los ociosos, como dice, porque la gente, la nobleza y toda la gente de la alta alcurnia, ¿verdad? La gente adinerada, poderosos, dueños de grandes extensiones, terratenientes y todo, ya empiezan ya a perder el poder, ¿verdad? Es más, en algunos países todavía tienen reyes, reinas, princesas, príncipes, pero ya no tienen el poder ellos, sino que es un adorno de las sociedades. Eran la gente, ¿verdad? Esas clases eh, sociales que estaban siempre encima del ser humano explotador, explotándolo de una manera o de otra, trabajando para ellos, además de ganar, andar en las guerras, conquistas, para tanta muerte, tantas cruzadas y todo, para eh, tener más y más y más y más poder y más riquezas. Entonces, Saint Simon era muy
fue un sociólogo muy importante en ese sentido porque fueron de los que quisieron abrir mentes, abrirle mente a la gente, vean, vean, no se dejen explotar, ¿verdad? Traten de subir, traten de salir de esa pobreza, de esa sumisión, ¿verdad? Así. Entonces, era muy importante, ¿verdad? Tanto que le llaman padre ahí de la sociología, y más que todo porque basaba todo lo que es en la ciencia, que estaba, como les digo, por la época del siglo XVIII, era el despertar de las mentes, el siglo de las luces, el iluminismo, ¿verdad? La educación, aunque no era para todos, pero él decía, tienen derecho a, tienen que, deben de luchar por eso. Ahí para eso las revoluciones. Lo bonito de los países que no esperan que un pueblo se levante, haga su revolución para poder hacer sus cambios estructurales, sino que lo hacen antes de que la gente se levante, pero son muy pocos. Uno de ellos fue Suiza. Costa Rica aquí, que no tenía tampoco ni siquiera, ¿verdad? En la parte de aquí, porque le llamaban de Centroamérica. Y eso que hizo él, como dice Ivonne, que no tenía necesidad porque era de una clase alta, igual aquí en la guerra, de 12 años, yo tenía, bueno, el esposo de mi hija, él estudiaba medicina, tenía comodidades, la familia, pero era único hijo, y tenía todo lo que necesitaba estudiando medicina, ¿verdad? Una carrera cara, por cierto, en la época de la guerra. ¿Y qué hizo? Dejó la carrera nacional, llevando buenas notas, y se hicieron de un grupo de médicos que se metieron a la revolución por ver la explotación del pueblo, ¿verdad? Por ver esos 14 con tanto poder, que ahora ya no son 14, ya son más, y querer cambiar las cosas sin tener necesidad porque tienen todo, pero ven. Entonces, ahí está la ideología, ¿verdad? Donde va, eh, pues, esa solidaridad, ese qué sé yo, eh, por abrirle a la gente sus mentes y además luchar por ellos, dar la vida a cuánta gente, pues, murió. Él no murió, pero estuvo preso y después de preso se fue para Suecia y de allá fue que mandó a casarse por poder con mi hija, por ejemplo, y ya viven allá y nacieron mis nietos y ahora tengo también nietos y ahora viajan cada 2 años para acá. Hoy venía en este tiempo de pandemia y no se pudo. Vienen cada 2 años. Pero le digo, así como él, como San Simón, así como él y otros más que sin necesidad se metieron a luchar por hacer cambios estructurales en una sociedad para evitar esas clases tan así, tan marcadas, clases donde muchos tienen demasiado y otros no tienen nada. Eso es lo que ven los sociólogos, ¿verdad? Y hay tantos problemas así, que de ahí se vienen todo tipo de problemas. Viene de lo político, viene lo económico, viene los problemas sociales, incluso los culturales, ¿verdad? Las, porque se hace todo lo que hacemos es cultura, y entonces viene la cultura hasta de la vagancia, la cultura del ocio, la cultura de demasiado trabajo, y en fin, ¿verdad? Y la falta de educación en los pueblos también, porque quieren tener al pueblo así manejable, como títeres, ¿verdad? Entre menos preparadas sean las personas, mejor, más fáciles de manipular, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, señorita Ivonne. Estuvo muy bien, muy bonito ese romper el hielo, ¿verdad? Muchas gracias por esa actitud. Ahí es donde se evalúa la parte, no es la cognitiva, porque si la cognitiva es lo que domina, sí, pero la parte de la actitud va con la otra competencia. Son las tres competencias. Lo que usted conoce y sabe, lo cognitivo, lo que, ¿verdad? Logró que saber, conocer, el saber hacer, que es ya el procedimiento de cómo que leyó, que interpretó, eh,
hizo sus diapositivas, ese es el procedimental. Y el actitudinal es el tener esa responsabilidad, ese interés, sacrificio, esfuerzo, todo lo que se ve por hacerlo, y ya las compañeras ya conocieron un poco a Saint Simon. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Hola, Liz. Hola. Buenos días. Buenos días. Voy a presentar un poco de lo que investigué de Karl Marx. Bueno, señorita, otro grande, ¿verdad? Sí. Esta Jessica. Tengan buenos días, compañeras. Voy a hablar un poco sobre la bibliografía de Karl Marx. Karl Heinrich Marx, que en español significa Carlos Enrique Marx. Él nació en Treveris, Rusia, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818. Murió a los 64 años el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Él murió de bronquitis y pleuritis a los 64 años. Su lengua era alemán, su religión era ateo y era del partido Liga de los Comunistas. Karl es un filósofo, economista y sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento de la filosofía, la historia, la ciencia, la política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política. Proporcionó siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica, junto a Friedrich Engels, que es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y la otra obra es El Capital, publicados los tomos 2 y 3 póstumamente. Marx es normalmente citado junto a Emily Durkheim y Max Weber es como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia social moderna, a la vez junto a Friedrich y Sigmund Freud. Es visto como uno de los tres maestros del siglo XIX de la escuela de la sospecha por Paul Ricoeur. También ha sido descrito como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia. En una encuesta de la BBC en 1999 fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Las teorías de Marx sobre la sociedad y la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avancen a través de la dialéctica de la lucha de las clases, sistema basado en la dialéctica de Georg, pero con un enfoque materialista y praxis. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo, a la que Lenin llamó dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Con todo lo que buscaba Carlos Marx era eliminar el proletariado. ¿Y qué significa proletariado? El proletariado es la clase social más baja. Esos trabajadores no disponen de los medios de producción, por lo que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a la burguesía. La teoría marxista propone
además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar el comunismo a una sociedad más igualitaria. Teorizó que, como los anteriores sistemas socioeconómicos, inevitablemente se producieran tensiones internas producidas por leyes dialécticas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una clase social, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, a lo que posteriormente llamaría socialismo o Estado socialista. Creía que el socialismo sería a su vez finalmente el reemplazo por una sociedad sin Estado y sin clases llamada comunismo, junto con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del comunismo. Marx luchó activamente por la aplicación del primero, el socialismo. Argumenta que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Eso es lo que busca Carlos Marx con la teoría del marxismo. Bueno, señorita, muchas gracias. Como le dije, es otro gran sociólogo, ya un poquito más adelante, ¿verdad? Ya del 1900, donde ya fue tan estudiado por todos los profesionales que ya estaban ya en las universidades, ¿verdad? Aquí, aún en El Salvador, se estudió mucho a Carlos Marx y a Lenin y Stalin y todo lo demás, todos los de esa época, que lo que querían era, como dice, quitarle ese poder a la burguesía, porque ya la burguesía cayó después de la nobleza, ¿verdad? Antes era la nobleza la del poder, primero la iglesia, después la nobleza, bueno, la iglesia toda la vida, unido con la nobleza, con el sacerdote, siempre, siempre. Y después ya pasó el poder ya pasó en manos de la burguesía. Y esa burguesía también siguió siendo explotadora. Hubo unos pequeños cambios, pero siempre se caracterizó por ser explotador. Ahora él estaba en contra, Carlos Marx, del capitalismo, ¿verdad? Y es donde tienen otros que chocan con el idealismo de ellos, porque dicen, si no hay capitalismo, tampoco hay una economía que se desarrolle, que haya crecimiento. Entonces, había esas dos posiciones, los conservadores, ¿verdad? Los liberales. Entonces, los conservadores son los que van con la burguesía, con el capitalismo, y los liberales, que son ya los que piensan como Carlos Marx y otros, ¿verdad? En pensar que el proletariado es muy explotado, ¿verdad? Es muy explotado y no tienen los medios de producción, sino que los tienen los de la plata, ¿verdad? Y ellos siempre solo tienen que trabajar para ellos. Por unos sueldos, imagínense esa gente con sus libros, los estudiantes de la universidad, más que todo nacional, y no las privadas, ¿verdad? Sí, pero la UCA también, la UCA igual, la nacional y la UCA. No así todas las demás, privadas. Leyendo a Carlos Marx y a otros, queriéndoles, ¿verdad? Cambiar ese chip de ser sumiso y de ser siempre solo trabajadores, pertenecer a las clases de proletariado y no a las clases que pueden ir subiendo a través de a tener algún medio de producción como el emprendedurismo y todo lo demás. Y así, era otra época. Pero realmente se hicieron, hubo luchas por eso, ¿verdad? Hubo luchas a través de las luchas que los sindicatos, formación de sindicatos, todo ello fue haciendo
valer ya los derechos del hombre y de la mujer, ¿verdad? Derechos del ser humano, y así es como se firmaron cartas de derechos, ¿verdad? Universales para evitar ya tanto la explotación del trabajador y que tuviera ciertos derechos, ¿verdad? Ya no solamente explotarlo y explotarlo, sino también ya que tuviera derechos. En eso han trabajado mucho los sociólogos, en, en ver por el bien de los empleados, en eso, o sea, formación de sindicatos, ¿verdad? Que es, ahora ya es legal que hayan sindicatos en todas las instituciones, pues es legal que haya sindicatos. Se ha caminado mucho sobre ello, ¿verdad? Y como les digo, siempre hay dos posiciones, unos que están a favor de el proletariado, ¿verdad? Y no solo de las clases altas, ¿verdad? De poder, sino que también están los otros, ¿verdad? Los otros que están con el capitalismo, que dicen que solamente con el capitalismo también en primer plano se puede ir desarrollando las sociedades. Y los otros que creen que a través del socialismo sí se puede tener una sociedad más justa, más equilibrada, en la que todos tengan lo que necesitan. No precisamente el comunismo, porque eso no se hay, solo allá en otros países se logró tener un tiempo el comunismo, pero como lo dice la palabra, comunismo realmente no es malo, pero es bien difícil llevarlo a cabo puro el comunismo, que es vivir en comunidad, que lo que aquí es de todos, no de nadie, que no hay propiedad privada. Entonces eso solo en ciertos países se pudo dar y por un tiempo, ¿verdad? No es que este es comunista, eso que, no, aquí nunca hubo comunismo, ¿verdad? Hubo por allá, por otros países, pero y bien corto el tiempo, porque pues a toda la gente le gusta tener, ¿verdad? E incluso a unos tener más que otros, tener lo que necesita, ¿verdad? Entonces, pero hay otros que no solo quieren tener ellos, sino que quieren que los otros tengan. Allí va ya la parte de conciencia social. Las personas que tienen conciencia social y dicen, bueno, no solamente a mí, no, yo voy a hacer lo que a mí yo lo que yo puedo, yo voy a salir adelante, voy a hacer esto y lo otro, a mí me importa mi vida y mi familia, pero allá lo otro hay que ver, yo no voy a dar la vida por aquellos, hay que vean ellos qué hacen, que traten de salir adelante solos, pero como no todos piensan igual, por eso se dan esos cambios, porque los que tienen el poder, los que tienen la plata, mientras no hay un grupo de fuerza que los obligue a hacer cambios, no lo hacen. Solo se llenan, se llenan y se llenan y se llenan y se llenan. Compran propiedades, propiedades, propiedades y propiedades. Y así. Están sobre el otro, encima del otro. Así que, como que tiene que ser, ¿verdad? Ahí donde van los sociólogos, que ya van mezclados también con los psicólogos, ahí que se a, mencionó la señorita Jessica, también a Freud y todos los demás, los psicólogos se van uniendo con los psicólogos, con los sociólogos, con los filósofos igual, pero están viendo la filosofía de vida, eh, como dice, abriendo mentes, despertando mentes que están a veces adormecidas por el mismo sistema que los tiene adormecidos, ¿verdad? Y lastimosamente sigue mucha gente adormecida que no quiere despertar realmente o no tiene la conciencia social y que si está bien él o ella, no le importa lo del otro. Es que vean qué hacen, ¿verdad? Entonces, no es vivir en sociedad así, con la colectividad, viendo el bien social de todos, sino que solamente el propio, ¿verdad? Pero para eso, como cada quien es libre, ¿verdad? De su pensamiento y de su actuar, cada quien lee las obras de los sociólogos y donde ellos, ¿verdad? Toman partido, ¿verdad? Y dicen, me gusta, yo estoy con esta posición, ¿verdad? Yo voy a luchar con mi pluma, voy a luchar con mi cuerpo, yo voy a luchar perteneciendo a un sindicato para el bien de todos los maestros,
para el bien de todos los médicos. Y ahí andan los sindicatos, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo no meto nada. Yo no. De todo. Y cada quien tiene sus propios derechos, ¿verdad? Y obligaciones también. Así que muchas gracias, señorita Jessica. Vamos con alguien más. Muchas gracias, señorita Jessica, por su responsabilidad y por su aporte con Carlos Marx. Yoli. Vaya, señorita Neri. ¿Ven qué bonito está saliendo esto? Logran ver ahí a don John. Ya está, mire, ya está presentando. Yo les voy a hablar acerca de el señor británico John Peter Scott. Bueno, le voy a hablar un poco acerca de la biografía de él. Él nació el 8 de abril de 1949. Él es un sociólogo. Se fue. Él es un sociólogo inglés que trabaja en temas de sociología, economía y política y estratificación social. Y tiene un análisis en redes sociales. Él actualmente trabaja en forma independiente. Él trabajó en las universidades de Strathclyde, Leicester, Essex y Plymouth. Es miembro de la Academia Británica y es miembro de la Royal Society of Art, elegido en 2005, y es miembro de la Academia de Ciencias Sociales y es miembro también de la Asociación Británica de Sociología. Él es presidente de la sección S4 de la Academia Británica y tiene un doctorado en causas honorios de la causa de la Universidad de Exeter. Acerca de la educación de él, el señor Scott nació en Londres y pasó la mayor parte de su infancia en Fernand Meadows, me imagino que es alguna ciudad de allá de Londres. Sí. Asistió a la escuela una escuela infantil, en la escuela secundaria de Hampton Road y en la escuela secundaria de Hampton. Aquí lo que me llamó la atención que dice que él repitió un año para mejorar sus resultados de nivel de estudio, dice, para una licenciatura en Ciencias de Grado de Sociología en Kingston College of Technology, que ahora es actualmente la Universidad de Kingston. Después él comenzó un doctorado de Sociología en London School of Economy bajo la supervisión de John Westergaard y Percy Coren. En el trabajo exploró relaciones entre conceptos de estatus, clase, involucrado un examen detallado de trabajo de Talcott Parsons. Después de 2 años, Scott se mudó a la Universidad de Strathclyde y completó su tesis de doctorado en 1976. Acerca de su carrera, Scott fue designado por la Catedral de la Universidad de Strathclyde en 1972, aprovechando la ubicación escocesa en un momento de boom del petróleo del Mar del Norte y debates sobre la devolución. Comenzó un proyecto con Michael Hughes sobre la propiedad y el control de las empresas escocesas y la participación de las élites económicas en el poder político. Algo que también me llamó mucho la atención es que era miembro de la sociología cuantitativa de la Asociación Británica de Sociología. A través de este grupo, él desarrolló un interés en el análisis de las redes a través de contactos establecidos. Después él se trasladó a la Universidad de Leicester en 1976 y él amplió su investigación acerca de los estudios comparativos
internacionales de las redes económicas del trabajo. En un proyecto publicado en Network of Corporative Power, formó un grupo de estudio de redes sociales de la Asociación Británica de Sociología, junto con Clyde Mitchell, y comenzó un trabajo que apareció en el Social Network Analysis en Handbook. También realizó un trabajo sobre la formación de las clases capitalistas, que apareció en Who Rules Britain. Fue el jefe de departamento desde 1992 hasta 1994. Después él fue elegido presidente de la Asociación Británica de Sociología en 2001 y habiendo ocupado anteriormente los cargos de editor de Bullet Times. Acerca de su análisis de las clases de poder y de élites, Scott ha sido uno de los pocos sociólogos británicos que ha investigado a la clase capitalista y su poder, su investigación en la estratificación y economía política. Ha explorado los patrones cambiantes de la propiedad en las economías capitalistas contemporáneas y las formas en que los cambios se reflejan en el reclutamiento de la élite. Criticó la interpretación gerencialista y predominante de la empresa comercial. Desarrolló el concepto influyente de control a través de la constelación de intereses para describir las formas diversas de la propiedad y control que permiten a los representantes de los intereses accionarios dominantes en Gran Bretaña, Estados Unidos, ejercer una restricción poder sobre las tomas de decisiones empresariales internas. La investigación sobre las redes de accionistas y directores entrelazados ha documentado las estructuras y mecanismos a través de los cuales opera en este poder restrictivo. La investigación ha descrito los patrones de control y variables y dependientes de la trayectoria que se encuentran en las principales economías capitalistas. Scott ha contrastado el patrón angloamericano, que quiere decir que eso controla las constelaciones del patrón alemán, las afiliaciones corporativas alienadas, el patrón latino en las redes corporativas, el patrón japonés en los conjuntos corporativos. Scott exploró el caso británico, el desarrollo histórico, unas clases capitalistas a través de la asociación, cercanas tendencias en la tierra de interés financiero, y mostró los mecanismos a través de los cuales la clase podría describirse como una clase dominante. Una de sus publicaciones que me llamó la atención es ¿Quién gobierna la Gran Bretaña?, que lo hizo en 1991, La pobreza y riqueza de la ciudadanía, en 1994. El compromiso de Scott en la teoría social como actividad sociología central data en el compromiso temprano con la obra de Dalcott Parsons, y ha inspirado en el compromiso de este escritor como la síntesis teórica. El punto de vista de Scott es que detrás de las explicaciones teóricas en conflictos propuestas por diferentes teóricos hay un conjunto de conceptos que constituyen una base compartida para el análisis sociológico. En opinión de estos principios básicos del análisis sociológico, se establece el principio de la historia de la disciplina y posteriormente se desarrollan y elaboran, sustenta el interés de Scott por la historia de la sociología. Sus libros de la teoría se han concentrado en las primeras declaraciones de los diversos argumentos considerados y lo han llevado a investigar ideas de muchas figuras y ahora olvidadas. En particular, él ha explorado la sociología británica temprana y ha comenzado a establecer la reputación de Victor Balfour
el fundador de la Sociological Society of Sociological Review, y es el único sociólogo británico que ha sido nombrado miembro honorario vitalicio de la American Sociological Society. Eso quizás es lo más relevante de don Scott. Sí. Bueno, mire, pues, gracias, señorita Neri. Menos mal que yo me he quedado toda así, que no hubiera pronunciado todas las palabras y nombres en inglés, ¿verdad? Más que eso, sí, de Inglaterra. Muy bien lo hizo, y realmente es un personaje, un sociólogo de mucho renombre, realmente, no solamente para Inglaterra, sino para Estados Unidos, y cómo se retoma y sus investigaciones, sus exploraciones que hace, y arma sus obras, ¿verdad? Que son pues leídas para que la gente que las lee se va haciendo la idea de cómo puede haber también un capitalismo, pero también que ese capitalismo, porque se necesita en las sociedades, también tiene que ser moderado, porque tiene que verse también eh, el bienestar de la colectividad, del trabajador, del empleado, ¿verdad? Del que produce también. O sea, que ya lleva moderado, ya no es, si va señalando, porque van explorando y van investigando las sociedades, ¿verdad? Pero también van como haciendo sus obras para que la gente vaya leyendo, van divulgando sus resultados, ¿verdad? De sus estudios, de sus aseveraciones, de lo que encuentran, de lo que ven, de lo que encuentran y de lo que proponen a las sociedades para mejorar. Tienen mucho trabajo, muy buen trabajo, porque eso ayuda, ¿verdad? Y en la parte educativa también, igual. Así que, por eso las materias, ¿verdad? Que tienen que llevar los estudiantes. Y antes, fíjense que desde bachillerato se llevaba filosofía en primer año, filosofía 1, en segundo año, filosofía 2 de bachillerato. Sociología 1 en primer año de bachillerato, sociología 2 en segundo año. Estadística 1 en el primero, estadística 2 en el segundo. Los estudiantes salían muy bien preparados, los bachilleres. Pero eso era cuando la educación querían ponerla en auge, ¿verdad? Y salían los estudiantes aún de sexto grado que parecían que eran bachilleres. Pero después fue decayendo, porque como se ve que la educación abre la mente de las personas y que no se quieren dejar dominar, pues hay que quitar esto en los programas de estudio, esto no, esto sí, esto no. Quitaron filosofía 1 y 2, quitaron sociología 1 y 2, estadísticas 1 y 2, son materias que abren la mente, ¿verdad? Entonces no conviene. Ahora viene de nuevo, como que viene una ola otra vez de educación, ¿verdad? Otra ola de que el pueblo se eduque en todos los sentidos, ¿verdad? Y que también vele por sus derechos y que se les cumplan sus derechos, y también que tiene que cumplir sus deberes, ¿verdad? Por supuesto. Pero todos estos sociólogos han aportado mucho a las sociedades, ya sea los clásicos, los que dieron la base, ¿verdad? A la sociología, el estudio del ser humano, porque eso es lo que es la sociología, estudia el ser humano, así como la psicología estudia la parte interna, la psiquis, ¿verdad? La sociología estudia el comportamiento, y por eso van mezclados a veces los conocimientos. Hay muchos psicólogos que son sociólogos que son psicólogos también, y antropólogos a la vez. Y bueno, y más. Gracias, señorita Neri, por su aporte. Vamos, ¿quién más lo va a hacer? Me toca entonces, Leito. Soy la Ya última. te llegó el tiempo. Me toca porque me toca ese Rosario. Es más que me ya solo están 4. Vamos a intentar, Leito. Bueno,
No sé si estoy presentando. No, todavía Nada. no. Hay que darle el clic al presentar y al permitir, algo así. Sí, pero ya lo... Vic, disculpe una pregunta. ¿Y la presentación de ayer no la va a subir? Lo que nos dijo. ¿Cómo no? Sí, hoy lo voy a subir, hoy lo subo. Que la leamos. Sí, hoy la subo. Hoy habilito también para que suban ustedes su presentación que han hecho o su resumen, lo que hayan hecho. Voy a habilitar para que entre la teoría de los sociólogos. Ujú. Ahora sí. No, Ay, todavía no. Le falta darle el clic donde dice presentar, allá en el centro de tener darle clic en el centro para que salga permitir y entonces ya, ya le di. porque quiero ver, está, ya le digo, está toda presentar toda la pantalla, ¿verdad? Y luego después de que le da toda la pantalla, vamos a ver, aparece que tiene que, hoy sí ya, ¿verdad? No, no, entonces cuando ya le presentar toda la pantalla, uno tiene que colocarla, el otro paso es colocarla, ¿dónde está? El material, ¿verdad? Que ya está allí. Ese de sábado. Dios. Mm. ¿Ya logró? Ahí está. Entonces ya usted, ¿ya lo logró? Todavía no. ¿Rosario? Todavía no. Después le da clic así al donde está presentando, ¿verdad? Vaya. Todavía no le sale. Hola. Está luchando. Hola. Hoy sí ya. Excelente. Hoy sí. Ya se ve, Rosario. Bueno, vamos a tomar una captura.
¿Qué pasó? Vaya. ¿La pueden ver? Sí, ¿Están yo viendo la veo. la presentación? ¿Sí? Ahorita, Hola. ahorita no está. Estaba puesta así, se veía. ¿Qué pasó? Voy a salirme yo aquí de la cámara, a ver cómo resulta. Me voy a salir un momento. Otra vez. Hoy sí ya se ve otra vez. Se le va. Se le fue. Ahora Hoy sí. sí. Hoy sí. Perfecto. Hoy sí. Ahí estamos. Bueno, hoy sí. Ah, se nos fue otra vez. ¿Por qué será que se va esta cosa? Hoy sí está. Que no me permite moverlo. Sí. No se preocupe, solo téngalo usted. Buenos días, compañeras, licenciada. Voy a Buenos días. tratar de darles la información de mis sociólogos, ¿verdad? Me tocó el señor Auguste Comte, es un sociólogo y filósofo francés. ¿Me escuchan? Sí. Este es un sociólogo y filósofo francés conocido como Auguste Comte, y su nombre completo Isidore Maria Augusto Xavier Comte. El eslogan de este sociólogo es "Saber es poder". Auguste Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y falleció el 5 de septiembre de 1857 a sus 59 años de edad. Era hijo de Louis Auguste Xavier Comte y Félicité Rosalie Comte. Su obra más importante en curso de filosofía positiva, discurso sobre el espíritu positivo, creó la palabra altruismo, en función de lo cual vivió, dio clase gratis de astronomía y escribió una enciclopedia de varios tomos. Su filosofía tuvo gran influencia, incluso en la fundación de países como es el caso de Brasil, en cuya bandera se lee orden y progreso, parte de la triada filosófica de Comte, altruismo, orden, progreso. Bien interesante porque pues está en Sudamérica, ¿verdad? Estas frases en la bandera de Brasil. Tuvo una educación cristiana, pero a los 14 años abandonó dicha fe, declarándose libre pensador y republicano, algo que podía esperarse, ya que creció influenciado por la Revolución Francesa y las tecnologías modernas, en una sociedad que empezaba a cuestionar las creencias e instituciones establecidas. Su familia era partidaria de la monarquía y profesaba la religión católica, lo que lo llevó a tener diferencias con sus padres. Con tan solo 16 años inició la lectura de importantes obras que alimentaron en él la idea de una reforma social orientada a una sociedad gobernada por científicos. Entre estas lecturas destacaban autores como Adam Smith. El filósofo asistió, perdón que tengo náusea, asistió a Lycée Joffre, donde recibió educación secundaria para luego ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier en la ciudad de París. Sin embargo, detuvo sus estudios en dicha institución cuando fue admitido en la Escuela Politécnica, notable por su adhesión a los ideales franceses de republicanismo y progreso, donde podía estudiar ingeniería y ciencias exactas. Fue en 1822 cuando conoció a Henry Ford, al sociólogo de Yvon Saint-Simon,
líder socialista que se convirtió en su profesor y jefe. Este lo puso en contacto con la sociedad intelectual. En 1824 rompió sus relaciones con Simon por diferencias insuperables, provocadas al tratar de publicar plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. Contrajo matrimonio con Caroline Machine en 1825, sin la aprobación de sus padres. En 1826, Comte sufrió un primer acceso de locura, hecho por el cual fue recluido al manicomio, y en 1827 salió de la clínica con el diagnóstico de no curado. En 1840 sufrió una nueva crisis aguda y un año después su esposa decide divorciarse. Al conocer a Clotilde de Vaux en 1845 se enamora y mantiene una relación. Clotilde era una mujer católica y casada, por lo que no contrajeron matrimonio. En 1846 Clotilde muere, evento que generó un impacto en las obras de Comte. Comte promovía el progreso social, cultural y científico. Su propuesta fue el uso de la física social, más tarde sociología, aplicando un tratamiento científico a los problemas sociales. Esto representa el aporte más importante del filósofo. Según Comte, el hombre individual y la historia humana llegan a la perfección del conocimiento por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Cada uno se define, tiene su definición. El estado teológico o ficticio, dominado por la imaginación, se pretende dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que resultan extraños. Busca las explicaciones en razones oscuras y sobrenaturales. El estado metafísico o abstracto, dominado por el razonamiento, se busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades y abstractas, inmutables y necesarias. El estado científico o positivo no busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y se comportan los fenómenos. El espíritu humano renuncia a las explicaciones absolutas de etapas anteriores y se ajusta al dominio de la verdadera observación. No cabe duda de que Auguste Comte sentó las bases de la cientificidad de la época actual y abandonó, permítanme, que se me quiere apagarle. Igual se me pasó a mí. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver. No vaya a ser. Bueno, cerré un poquito mientras iba a traer el cargador, que de repente. Perfecto. Voy a ver si estoy bien. No cabe duda de que Auguste Comte sentó las bases de la cientificidad de la época actual y abonó el camino para el amplio desarrollo de una gran cantidad de disciplinas científicas. Sus propuestas y grandes aportes a la ciencia y al desarrollo de la sociedades lo han convertido en uno de los filósofos más influyentes de los últimos siglos. Un dato interesante es que fue Auguste Comte en 1851 quien, con el fin de transformar la noción cristiana de caridad, acuñó la frase altruismo. Comte vivió muchos momentos de desequilibrio emocional y psíquico, por lo que es difícil saber si esto pudo tener algún tipo de incidencia sobre su doctrina. Después de muchos estudios, publicaciones y obras, la situación económica de Auguste Comte no mejoró, por lo que pidió a sus más allegados amigos, con los que compartía sus ideales positivistas, un subsidio anual permanente a cambio de las lecciones que les daba.
Esto lo ayudó a mantenerse hasta el día de su muerte, el 5 de septiembre de 1857, a consecuencia de un cáncer en el estómago. Pues sorprendente que ya en esos años ya se hablara de cáncer, ¿verdad? Sí, Hace muchísimos años ya estaba, sí, porque en resumen, en conclusión, Conte aseguraba que los problemas sociales y morales debían ser analizados desde una perspectiva científica, positiva, y que se fundamentaba en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. Afirmaba también que solo la ciencia positiva o positivismo podría hallar las leyes que gobiernen no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social. Esta ha sido mi presentación. bueno, muchas gracias, me da cuenta. Otro muy bien hecho, otro grande también, Augusto Conte. Muchas gracias, señorita Rosario. Y sí, eh, por supuesto, todas las personas, pero fíjese que las personas aún esquizofrénicas que tienen, es una deficiencia en el cerebro muy grande realmente, algo que ocurre en la personalidad y todo, y afecta tanto, los esquizofrénicos son súper inteligentes, exageradamente, según los estudios son súper inteligentes. Entonces, en sus momentos de lucidez y de todo, pueden tener muy buenas, eh, ¿qué? Aportaciones de su forma de pensar y de ver, de analizar la sociedad así de manera empírica, como dice, ¿verdad? Empírico significa sin estar usando un método científico para analizar, porque está utilizando la observación. Cuando es empírico, se va con la observación y a través de la observación se conoce exageradamente una cantidad de hechos sociales reales. Y esos hechos reales que se observan son los que se llevan a trabajar de manera científica, ya con un método científico, ya sistematizado, ¿verdad? Entonces, sí, aportó mucho y sí, y a él se le da es el hecho de ese factor tan importante en la sociedad del altruismo, que tiene que ver con todas las personas. Imagínense cuántas donaciones no envía un país a otro que necesita cuando tiene un problema de catástrofe, ¿verdad? Vienen las donaciones, son aportaciones que dan era el altruismo de querer ayudar. Cuando usted está, hay personas, ¿verdad? Que yo conozco, yo tengo un amigo que algunos domingos van a la iglesia y todo, y van a mí, sí, yo me pongo porque desde cuando volvió tan religioso, le digo yo, bueno, va a la iglesia, a misa, pero ya en la tarde, a tarde salen con platitos de pancito, frijolitos, quesito y café en los carros, así, a repartir a los que están en las calles, que no tienen nada que comer, en fin, altruismo, ¿verdad? Entonces, eh, pero él fue uno de los que se reconoce, se recuerda por eso, ¿verdad? Y eso va con los países también que son altruistas, las grandes donaciones que dan para, ya sea en productos que dan para cuando hay necesidades, que traen medicinas, y grandes donaciones de frazadas, grandes donaciones así, de comida, grandes donaciones de dinero para construir, hacer algo, ¿verdad? Lástima que las donaciones muchas veces los que están en el gobierno se los roban, pero eso es el altruismo del que él hablaba, tanto de las sociedades como de las personas, ¿verdad? Entonces, sí dio un buen aporte, realmente. Muchas gracias, señoritas, porque han trabajado muy bien, ya tienen su primera nota del primer laboratorio, ya solo falta que lean el material ese que les di, ¿verdad?
que ya está por primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, y que preparen así como han preparado ustedes sus presentaciones, las que lo han hecho, ¿verdad? Para que ese sí ya estaba preparado, así para pensarlo en preparación de una presentación con letrita grande que la vean todos los demás, en lo que usted la está explicando y todos los demás la ven, y así como algunos, hasta gente Ivonne le puso que no era obligatorio para esta vez, muy poco tiempo, sacrificios, que hizo esfuerzos, pero ya así como para el martes, ya usted se sienta un ratito y ya le pone los movimientos y transiciones, y conozca ya la gracia que le puso allí, ¿verdad?, a la señorita Ivonne, que son cuestiones como atractivas, ¿verdad? Son atractivas para los demás el ver, eh, el ver algo diferente, no solo letra, cambio de color, en fin. Entonces, pero sí les agradezco que se hayan molestado en querer hacer esta presentación para este día, que no era obligatorio, ¿verdad? Pero sí para el martes, para ese resumen que van a hacer ustedes ya con sus laminitas. Importante es también lo que se desarrolla, ¿verdad? Que lo han hecho muy bien, y en esa, cuando desarrollen también la esencia de resumen de las paginitas que ustedes como grupo van a leer, interpretar, analizar y resumir para compartirlo con las demás compañeras. Entonces, de eso se trata, que no solo sea yo la que estoy bla, 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 sino que ustedes también, además ahí está el constructivismo que se habla de que el estudiante ahora no solo va a estar recibiendo del docente como que el docente es el iluminado, ¿verdad? Sino que el estudiante construye su propio aprendizaje. Entonces ya empezaron a construir su propio aprendizaje. Un tanto por ciento dicen que más alto es del estudiante, aunque yo siento que es igual, porque uno prepara todo también para darlo. Así que muchas gracias, y como faltaba un poquito todavía, voy a dar una de las presentaciones que tenía listas para, prometo habilitar para que suban ustedes el material del sociólogo, ¿verdad? ¿Sí? Dígame. Yo tengo una pregunta con eso, lo del material de lectura. Sí. O sea que digamos, aquí donde dice segundo grupo es que donde me tocaría a Valeria y a mí. Sí. Y digamos, tercer grupo. En segundo creo que éramos nosotros. Qué raro, yo, primer grupo eran 3, segundo grupo 2 y tercer grupo 2, pero no sé, no puse nombre, ¿verdad? No puse nombre. No. Pues ojalá que no sea el mismo grupo que hagan. Yo pensé primero en Rosario, Ivonne, Rosario y Jessica. Ivonne y Jessica, ajá. Segundo dijimos los dos hombres, y tercero las dos mujeres. Yo pues, dejé como tercero a ustedes. Yo me he confundido. Sí. Y digamos, bueno, mejor, Neri, mejor, no es pérdida. Ajá. Recuerde que dije yo que bueno leerlo todo, Eso mi idea, pero ya la parte mía, esa ya va. Ajá, porque todo es una secuencia. Así es, sí, es una secuencia. Entonces, claro, cuando ya lo desarrollan los demás y ya viene a desarrollarse el tercero, pues sí, pero casi siempre nos toca leer el material, como cuando la obra. Yo les decía, bueno, les digo a los de lengua y literatura, van a leer tal obra y van a exponer, ¿verdad? En fin, entre los tres, ¿verdad? Pero ¿qué van a hacer? La primera no va a leer solo la primera parte, la segunda no, la segunda ni la tercera, porque si yo voy a tener que exponer la parte ya final de la obra, pero si no entendí, no leí la segunda ni la primera, ¿cómo voy a saber? Voy a comprender, tiene que leerla toda, solo que la parte que usted va a narrar es la parte ya final, después de que ya hizo la primera, de tal parte a tal parte, contó una, narró, de tal parte a la otra, ya la otra al final. Pero siempre tiene que leer toda la obra, así como ustedes. Leen todo el material así, ¿verdad? Una lecturita rápida, pero se enfrascan más, profundizan más en la propia, ¿sí? Y digamos ahí en esa presentación, en las diapositivas, digamos, unas haría yo y unas Vale, o digamos una sola. Y no, ahí es una sola presentación. Lo que tiene que hacer Valeria es mandarle sus diapositivas, que va a hacer ella, ¿verdad? Como las van a leer el material, entonces ella resume su parte y se pone, si no tienen cómo comunicarse, ahí sí es problema, si no se comunican.
Deberían de ser un Ajá. grupito de WhatsApp siquiera solamente para en un mes, ¿verdad? No, solamente para comunicarse entre ustedes. Deberían de hacerlo por ahí, no sé, una de ustedes debería ser la Y si administradora y solo. con usted, no nos podemos comunicar. ¿Cómo nos podemos Sí, comunicar? puede ser que a mí me gusta que hagan, no para entregar trabajo porque tenemos prohibido entregar trabajo a través de WhatsApp, pero sí no nos han prohibido que tengamos un grupito solo para comunicación entre maestros, estudiantes, estudiantes, maestros y entre los mismos estudiantes. En este caso, ustedes, por ejemplo, mire, puede decir, bueno, ya leí las 5 páginas que nos tocan a nosotros. Si quiere, trabaje usted. Si quiere, trabajo yo las primeras 2 y la mitad, o 3, qué sé yo, y usted las otras 2, o así, dividirse, ¿verdad? Sí, la leen, por supuesto, todas las 5 páginas, pero voy a sacar una lámina yo de las primeras 2 o 3 páginas y usted saque de las otras también. O así se pueden poner de acuerdo. Y si no, pues saquen la esencia. Las dos al final lo bueno es hacer una sola presentación. Que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Hagamos el WhatsApp para que se pongan de acuerdo así, que no, hasta se divide el trabajo mejor. Y eso es trabajar en equipo. Eso se hace para trabajar en equipo, para que se coordinen, porque se tiene que trabajar individual y también se tiene que trabajar en equipo. ¿Y quién de ustedes podría ser la administradora del WhatsApp? Hace el grupito de WhatsApp. ¿Quién de ustedes que lo pueda hacer? Antes teníamos uno. ¿Quién de ustedes puede ser la administradora que abra el grupito de WhatsApp? Y me incluyen a mí por cualquier duda, cualquier recuerdo que tengan. ¿Sí? ¿Lo hace usted? No, la Ivonne siempre la que hace los grupitos. Señorita Ivonne, ¿qué dice? Jessy también. Ivonne o Jessica. Ok, me parece bien. Sí, ajá. Ivonne, Sí, sí, me casi parece no lo bien. digo. Bueno, entonces le voy a dar mi número. Ok. Cada quien le da su número. Yo le voy a dar el mío. El mío es 7595 7595. 5382. ¿Ya lo tiene? Sí, 7595 5382. Sí, ese. Sí, señorita. Ok. Y además le pueden dar su número. No sé si se lo van a dar ya o qué. Sí, ya los tengo por acá. Ya lo Sí. tiene. Ay, perfecto. Entonces, allí, mire, señorita Neri se comunica con Valeria, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo todas, entre todas, así, ¿verdad? Todas se comunican, ¿verdad? Para eso son los grupitos, para saludarse, para comunicarse, para hacerse preguntas, para ayudarse, ¿verdad? Para ayudarse, no para que, ay, no, viste que la fulana tal cosa, no, no, es una forma madura, respetuosa, con valores, un grupito armónico, equilibrado, que se va a ayudar, que va a ser solidario para este mes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo, Neri? ¿Quedamos bien? Perfecto, Lick. Vaya, muchas gracias. Entonces vamos a ver qué hacemos en este momento. Cualquier pregunta, háganla si se les viene así en mente. Y el tema de investigación, me gustaría que si lo vayan pensando, ¿verdad? Y me lo digan también. Los dos hombres faltan también sobre el tema igual. Sí me falta aquí. Compartir eso. Ustedes me avisan si ya se ve. Sí, sí se ve, Lick. Vaya, muchas gracias. Vamos bien. Entonces, aquí vamos con siempre poniendo las fechas por cualquier cosa, ¿verdad? Y yo hoy, al nomás terminar, yo inmediatamente subo y ustedes van a ver que eso voy a hacer. Voy a habilitar y voy a subir el material que ocupamos. En los modos de producción de la sociedad nos aparecen los estratos sociales, nos aparece la comunidad primitiva, el esclavismo, el capitalismo, el feudalismo, el socialismo y comunismo. ¿Verdad? Esos son los estratos, los sistemas que van apareciendo
en esos modos de producción. Eso es lo que nos aparece. Eso es lo que conocemos, lo que hemos escuchado. La comunidad primitiva, que fue que se parecía mucho al comunismo, que aún los que se casaban, por ejemplo, no se tiene que preocuparse de la pareja que se casaba porque la comunidad les daba todo lo que necesitaban. Miren qué bonito, aunque los que cambian tenemos que cambiar también. El esclavismo, ustedes saben cómo han luchado, las grandes luchas que han habido de, en contra del esclavismo. Gente famosa, ¿verdad? Que luchó, fueron encarcelados, unos que los mataron y todos han luchado por el esclavismo. ¿Y qué pasó? Que fue algo real también. El capitalismo como sistema de producción realmente que eh, provoca el proletariado, eso es lo que provoca. Y el feudalismo que es de los terratenientes y que le viene desde la Edad Media y que todavía aquí parece que estuvieron en la Edad Media del siglo V al XV, 1500, que hay gente que es dueña de grandes terrenos, tienen a sus colonos y ellos trabajan para ellos. Y un poquito que tienen su gallinita y cositas por ahí. Todavía hay feudalismo aquí. Y el socialismo y el comunismo, ¿verdad? La democracia, pues, no aparece aquí, pero está también la democracia y lo socialdemócrata también. Vamos a ver. En la comunidad primitiva, el régimen de la comunidad primitiva da inicio al desarrollo social que tuvo una duración de más de miles de años. Ahí aparecen las imágenes, ¿verdad? Que fue en ese tiempo. Todo era para todos. Nada era de nadie. No había ah, no había bienes privados, todo era de todos. Los primeros hombres eran semisalvajes e indefensos ante la naturaleza y sobrevivían de lo que les ofrecía, como son las raíces, frutos silvestres, no es todo, ¿verdad? Todo lo que les daba la naturaleza, de eso vivían. Entonces, en un principio, los instrumentos de trabajo eran eran muy simples, palos, piedras, ¿verdad? Todo, lancitas que iban haciendo aún de madera, mientras no hubo material así de metal, ¿verdad? Eran lanzas de madera, flechas y todo, con lo que mataban también animales, cazaban. Entonces, fueron mejorando con las hachas ya cuando vino el metal, ¿verdad? La época del metal y la pala y el anzuelo y todo lo demás. Entonces, así como fue evolucionando, pues, las sociedades, el hombre, entonces, la comunidad primitiva se caracterizó por la existencia de la propiedad social sobre los medios de producción. Social, ¿verdad? Todo era de todos, no propiedad privada. Y el esclavismo, aparece el esclavismo. El esclavismo se caracteriza por ser de opresión y explotación. Gracias a Dios, bueno, somos esclavos en cierta forma de algunas cosas todavía, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. La riqueza era generada por los esclavos. En cambio, los esclavos, que eran quienes generaban la riqueza, apenas recibían lo elemental para alimentarse y seguir trabajando en beneficio de sus amos. Pues vendían, ¿verdad? Se compraban los esclavos. Se veía si eran sanos, si eran fuertes, ¿verdad? Les veían la dentadura, si cómo la tenían, si estaba buena o no. Era terrible. Para defender sus intereses de clase y mantener el sistema, los esclavistas crearon su propia ideología y una serie de instituciones como el Estado, el derecho y otras formas de conciencia social. Menos mal que a pesar de que dieron su vida, ¿verdad? Muchos, muchísimos, esas luchas le dieron resultados, ¿verdad? Por la abolición de eso. Entonces, las relaciones esclavistas de producción que habían surgido como una forma necesaria del desarrollo de las fuerzas productivas se convierten en una traba para el desarrollo. Al mismo tiempo, conducen al hundimiento de este sistema de producción. La gente trabajaba, trabajaba y trabajaba. Es más, le traban droga para que tuvieran más fuerza.
y trabajaran más. Y solo por el alimento realmente. Había castigo si se querían como levantar, ponerse un poco rebelde, ¿verdad? Ahí estaba pues el castigo, el maltrato físico y psicológico además. Bien, el capitalismo. Este régimen surge gracias al proceso de acumulación originaria del capital, ¿verdad? Propiedad privada. Bienes acumulados. Para que surja el capitalismo fueron necesarias dos condiciones. La existencia de seres eh, personalmente libres, pero carecen de medios de producción, lo que les obliga a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Ya viene entonces la fuerza de trabajo y un salario, pero sigue siendo todavía no esclavismo, pero sí explotación, pasa a ser explotación también. Y la concentración de grandes sumas de dinero y de medios de producción en manos de la naciente burguesía, que ya se perdía ya pasaba porque hasta en la sociedad primitiva habían reyes, princesas, sacerdotisas, ¿verdad? Aún allá habían clases sociales así diferentes. Y, y entonces esta es ya cuando la nobleza y la iglesia pierden bastante poder, mucho poder, ahora ya pues no lo tienen, ni la iglesia ni la nobleza. Entonces eso es la burguesía. Entonces siempre hay explotación, ¿verdad? Porque la acumulación de los bienes, de las riquezas en pocas manos. Y la desigualdad social. Entonces, en la evolución del capitalismo ha atravesado por dos fases o bien etapas de su desarrollo. La pre-monopolista o de libre competencia y la monopolista o imperialista. Ahí están los imperialistas, yanquis, que no sé qué, y la revolución, ¿verdad? Yanquis fuera, que no sé qué. Bueno, ustedes han oído las luchas, siguen todavía por ahí. La pre-monopolista o libre competencia se inicia a finales del siglo XIV e inicios del siglo XV, hasta el último tercio del siglo XIX, cuando las fuerzas productivas se desarrollan de manera lenta, pero en línea ascendente. Pero eso en Europa, aquí sigue igual. Todavía seguimos aún, como les digo, en feudalismo en algunas partes. La monopolista o imperialista. Esta se extiende desde el último tercio del siglo XIX hasta nuestros días y se caracteriza por la sustitución de la libre competencia por la dominación de los monopolios. Ahora hay personas que, como por ejemplo, el dueño de Selectos, por decir algo, todos los Selectos, monopolios, ¿verdad? Así. Y así, dueños de uno de la cuarta parte de El Salvador, otro de otra. Bueno, así. Estamos en ese sistema. Y el feudalismo, pues que fue más que todo en Edad Media, pero todavía existe en muchos países latinoamericanos, centroamericanos, ¿verdad? Aquí, como les digo, hay muchísima gente que está viviendo como colona. Ya no les dicen colonos, ¿verdad? Pero sí están viviendo en terrenos productivos de personas que lo que trabajan lo tienen que entregar a los dueños de la finca, de la hacienda, y con el derecho de vivir allí, tener sus gallinas, sus animalitos, sus tuncos, o qué sé yo, y sus cositas para ser propias de ellos. Todavía hay un feudalismo ahí. No puro, pero sí hay feudalismo. Entonces, las fuerzas productivas en el régimen feudal se caracterizan por la supremacía de la agricultura sobre la industria y del campo sobre la ciudad. Permítanme un instante. Permítanme un instante. Entonces,
Por eso les digo yo, todavía en ciertos lugares hay cierto feudalismo. Se da más que todo en la agricultura, como dice, porque están así, las personas ahí con sus niños todos panzoncitos todavía, descalzos, o que tienen zapatos para cuando van a salir, en fin, la gente sale a trabajar y produce para el dueño de esa tierra. Con la diferencia que, como les digo, pueden tener sus gallinas, sus cerdos, qué sé yo, sus animalitos, hacer cosas para ellos también, e incluso vender, hacer producción para ellos y lograr vender un poco. Entonces, resulta que todavía hay cierto feudalismo. Entonces, las relaciones de producción bajo el régimen feudal se caracterizan por la existencia de la propiedad privada del señor feudal, el terrateniente, sobre los medios de producción, que es la tierra, los bosques, el ganado, las herramientas, entre otras. Gente que muere así. Miren, yo me di cuenta, yo lo vi, que el mandador de la finca, eh, bueno, tiene sus caporales y todo. Y yo vi cuando frente a todos los trabajadores que se iban a ir a trabajar a la tierra, le tenía que dar herramientas, pero hubo uno que no entregó la herramienta, como que no sé qué le pasó, lo dejó olvidado, no sé, pero la estaban acusando de que se la había robado. Y él se molestó porque después explicó que la había olvidado y que, o que la había dejado y que la iba a buscar y la iba a llevar. Pero como la encontró y la entregó, pero después el mandador apareció atravesado entre ella donde andaba revisando los trabajos con unos que parecen corvos, pero no son porque tienen dos filos, con él metido así en la espalda por esas herramientas, ¿verdad? Porque les dan las herramientas para que trabajen, ¿verdad? Entonces, se los daban y se los siguen dando, como les digo, aquí en algunas partes todavía, ¿verdad? Que la gente, por la necesidad, está en esa forma, que cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menos, cada vez eso va a ir acabando. Primero Dios, la mayor parte de la riqueza generada por ese siervo, o por ese empleado, por ese trabajador, es acaparada por el Señor dueño de la tierra, feudal, ¿verdad? En forma de renta del suelo, la misma que se reviste de tres formas. Vamos a ver. Ya vamos a terminar. Entonces, la renta del trabajo es el siervo o campesino está obligado a trabajar varios días a la semana en la hacienda del señor feudal y el resto del tiempo se dedica a cultivar su parcela de tierra, lo que le estaba diciendo. Parte para el dueño, ¿verdad? Que tiene que llevar esa producción y una parte para él. Ya cambia, ha cambiado, pero aún así está mal. Entonces, dos, la renta de especies. El siervo campesino estaba obligado a suministrar regularmente al señor feudal cereales, ganado, aves y otros productos a cambio de uso de la tierra. Y tercero, la renta de dinero. El siervo o campesino debía pagar al señor feudal una cantidad de dinero por el uso de la tierra. Todavía se da. Además el siervo o campesino debía cumplir con una serie de tributos para el Estado y los diezmos para la iglesia. Se daba y en algunos lugares todavía se da, ¿verdad? Entonces, el socialismo y el comunismo ahí sale Marx y Engels, concibieron que el nuevo régimen económico que sustituiría al capitalismo pasará a dos etapas, la socialista y la comunista. En ambas frases, las fuerzas productivas en línea ascendente, con la diferencia de que el socialismo comienza, ¿verdad?, desarrollándose sobre la base técnica establecida por el capitalismo. En cambio, el comunismo lo hace sobre la base socialista. Ahí vemos nosotros a Carlos Marx, como dijo señorita Jessica, ¿verdad? Está Engels también, que no se ha trabajado, que es uno de los que falta que trabajar más adelante, lo vamos a conocer. Vamos a ir conociendo más socialistas, ¿verdad? Y los compañeros que faltan que expongan. Entonces creo que nos falta todavía solamente una. Y tenemos, ¿qué hora tenemos? ¿Qué hora? Mi celular. Ah, sí.
Ya, entonces, me pasé, señoritas, les voy a dejar allí esta última lámina para que ustedes la lean, como les voy a subir, ¿verdad? Leen esta última lámina, ¿verdad? Para que terminemos completamente. Y ya me pasé de su hora, no les quiero robar más tiempo. Y muchas gracias por su atención. Como dice aquí esta lámina, muchas gracias a las señoritas. Y como no hay ningún hombre, mejor que sean moraditas, ¿verdad? No hay ningún hombre por hoy. No entraron los dos hombres, seguramente están trabajando. Así es que muchas gracias y que tengan un buen día. Las espero. ¿Qué día? ¿Qué día las espero? ¿Cuándo? El martes. Martes. Ya sabía yo. Sí, martes en lugar de este día. Entonces es el único sábado que vamos a trabajar en este módulo. Pero Y el solo hoy. martes, Y el martes a martes las que 7 de la vamos a noche. presentar la actividad, ¿verdad, licenciada? Sí, el martes hacen su La presentación. investigación. Sí, Ay, así es. ay, Es la segunda también. actividad del primer laboratorio. Ese día termina su laboratorio. ¿Verdad? Gracias. Sí, ya saben, con mucho gusto. Así que buen día y muchas bendiciones. Síganse cuidando. Gracias por cumplir. Feliz día. Igualmente. Y mañana a votar. Feliz día, Lick. Adiós. Buen A día. votar. No se Listo. queden sin ir a votar. A Ustedes votar a primera hora. tienen derecho y obligación. El martes sería a las 7 entonces. Sí, martes a las 7. Entonces con Vale nos vamos a hacer de las últimas porque como ya Sí, se así es. Usted entra tardecito, no se preocupe, ya sabemos. No hay problema, Neri. ya está bien. Cuídese. Bendiciones. Gracias. Amén. Licenciada.